de la asignatura. Hasta ahora los dos temas que hemos visto han sido más bien teóricos y nos hemos ido aproximando al concepto de patrimonio urbano. En el primer tema, el objetivo era entender que el patrimonio urbano no es algo que nos venga dado, algo en el que todo el mundo pueda estar de acuerdo en lo que es patrimonio, en lo que conforma lo que es el patrimonio urbano, ni en cómo intervenir en él. Y ya vimos a través de la primera actividad los conflictos que se establecen a la hora de conservar ciertos elementos del pasado, además sometidos a profundos intereses económicos, turísticos, incluso de derechos, ¿no? ¿Quién debe pagar los costes de conservar, ¿no?, ciertos elementos del pasado en la ciudad? ¿Cómo se pueden conciliar distintas necesidades que tiene la ciudad, ¿no? Por un lado, preservar nuestro pasado, nuestra historia, nuestra identidad, pero por el otro lado también tenemos necesidades, ¿no?, en el presente, de movilidad, de producir, ¿no?, otro tipo de tejidos urbanos también adaptados al momento actual. En el segundo tema, lo que hemos estado viendo es cómo a lo largo de la historia las aproximaciones científicas, incluso científicas, históricas, políticas hacia el patrimonio han ido evolucionando y hemos ido viendo cómo a través de las cartas internacionales que han un poco asentado los criterios científicos hacia el patrimonio urbano, cómo han ido modificando los conceptos, las técnicas, los criterios de intervención, el alcance del concepto, ¿no?, de una aproximación muy monumental hacia lo que es el patrimonio urbano a otra aproximación en la que se han empezado a introducir otro tipo de patrimonios, otro tipo de criterios, el concepto de entorno, el concepto de los barrios históricos, no solo por sus valores materiales, sino también por sus valores inmateriales, por constituir un modo de entender la ciudad determinado, ¿no?, y en el que la conservación del pasado acaba siendo una cosa de valor para la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, en este tercer tema vamos a empezar a estudiar las aproximaciones más institucionales hacia el patrimonio. Y nos vamos a centrar especialmente en las aproximaciones internacionales y a través de un organismo, el organismo de la UNESCO, que ha sido uno de los más importantes en ir definiendo un concepto que ya verán a través de las lecturas y a través de la actividad, que no es tan neutral ni tan inocente como puede parecer a primera vista. Cuando hablamos de patrimonio y hablamos de patrimonio mundial, todo el mundo casi puede estar de acuerdo en que lo que tiene una categoría de patrimonio mundial es un patrimonio muy valioso, ¿no?, en el que toda la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en que se tiene que conservar porque se le reconocen unos valores. Bien, lo que les plantea en la tercera actividad es, a través del caso de su país, o un país con el que tengan familiaridad, reflexionar sobre el concepto de patrimonio mundial. Cada país tiene sus listas, su lista de patrimonio mundial, que recoge los bienes declarados e identificados. Habrá países que tengan muchos bienes, como es el caso de España, que es el segundo país con más bienes, o habrá otros países que tendrán menos bienes. El objetivo no es que tengan muchos o pocos, sino que realicemos un análisis crítico sobre la lista actual de patrimonio mundial, cómo ha sido construida esta lista y si representa bien, en su opinión, lo que es el patrimonio, la memoria, los valores patrimoniales del país que estén analizando. La lista de patrimonio mundial de la UNESCO ha ido evolucionando y en los últimos años ha evolucionado muy rápidamente y se han empezado a incluir muchos tipos de bienes. Sin embargo, como dejan claras las lecturas que se proponen para este tema tercero,
La lista sigue teniendo, la lista mundial, la lista entendiendo todos los países y la lista de cada país sigue teniendo ciertas limitaciones y ciertas carencias que se han ido denunciando desde distintos contextos. Uno es el desequilibrio territorial y muchos de sus trabajos van a tener que hacer énfasis en este aspecto, ya que el peso de Europa en la composición de la lista de patrimonio mundial es abrumador. Muchísimos bienes en Europa y muy pocos en otros países. Por ejemplo, los países en vías de desarrollo tienen no solo pocos bienes, sino dificultades además para incluir otro tipo de bienes. Otro desequilibrio es el desequilibrio entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural, con un peso también abrumador de patrimonio cultural y muy poco de patrimonio natural. Y en algunos casos, esta descompensación entre natural y cultural se sigue reproduciendo. Y también hay una gran cantidad de bienes de categorías patrimoniales consideradas tradicionales, es decir, monumentos, en el caso de natural, parques naturales, parques nacionales naturales, y sin embargo hay otro tipo de bienes que no quedan representados. En los últimos años ha habido una tendencia, tras esta reflexión, ¿no?, sobre los desequilibrios que componen la lista, a intentar incluir otras tipologías, otro tipo de bienes que pueden ayudar a comprender y a hacer que la lista sea más equilibrada y que llegue a otro tipo de patrimonios que hasta ahora no han sido considerados de valor a nivel internacional y que sí que pueden ayudar a compensar estas deficiencias y el silencio que se ha producido en torno a cierto tipo de patrimonios, quizá no tan tradicionales, pero con un gran valor patrimonial a nivel mundial. Cuando reflexionamos sobre el patrimonio mundial, hay una serie de conceptos que van apareciendo y es el concepto de la autenticidad y es el concepto también de la integridad. En la presentación del tema 3 verán que pueden encontrar información en este sentido. ¿Sí? Las definiciones sobre, a nivel internacional, qué es la integridad y qué es la autenticidad. Para ayudarles en esta actividad se proponen 3 lecturas. La primera es sobre la redefinición del valor universal excepcional. El criterio principal para declarar un bien patrimonio mundial es el de el valor universal excepcional que se le otorga a cierto tipo de patrimonios. Bien, este artículo realiza un análisis crítico de este concepto y cómo, en torno a un aparente consenso sobre lo que es el valor universal excepcional, han ido apareciendo dificultades para adaptarlo a distintos contextos geográficos y culturales. El segundo artículo de Víctor Fernández Salinas sobre la protección del patrimonio mundial en España les va a ser muy útil para entender cómo realizar la actividad de este tema 3, porque el autor realiza un análisis de la situación de la lista de patrimonio mundial en España, analizando las debilidades, las carencias, el tipo de bienes que está declarado. Y finalmente, el tercer artículo que se les propone en la actividad, los problemas en las ciudades patrimonio mundial, con el caso de Úbeda y Baeza, en España, les puede servir de caso más aplicado sobre lo que implica para una ciudad patrimonial, o en este caso 2 ciudades patrimoniales pequeñas, la declaración de ciudad patrimonio mundial, que aunque parece que tiene ciertas ventajas, también implica ciertas dificultades para estas ciudades. Bien, estas 3 lecturas yo creo que les pueden ayudar a tener una idea más clara sobre lo que es el patrimonio mundial, sobre las dificultades que tiene, sobre los valores. Y lo que pretende la actividad es que seleccionen primero el país, que analicen, tiene 3 partes la actividad. En la primera, un análisis de los bienes que están declarados a día de hoy. Claro, dada la diversidad de situaciones en la que los distintos países
están representados en la lista. En algunos casos la lista será muy extensa y el análisis tendrá que ser un poquito más general, y en otros casos tendrán muy pocos bienes. Por lo tanto, el análisis podrá ser un poquito más detallado. El ejercicio requiere que se identifiquen los bienes, pero tampoco requiere que haya muchos listados con los bienes. Lo que interesa más es el análisis. Por lo tanto, se valorará más el análisis crítico de estos bienes, que no tanto una exhaustividad en el listado con cuánto fueron declarados, ¿sí? Y entonces se plantean algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de conservación de los bienes? Porque hay bienes que están en la lista de peligro. Hay una lista, además de la lista de patrimonio mundial, hay una lista de patrimonio en peligro. Igual alguno de los bienes en su país se encuentra en esta lista. Si hay algún conflicto, algún expediente abierto. También la segunda parte de la actividad les propone analizar la lista indicativa. La lista indicativa es una lista en la que todos los países tienen que incluir los bienes que se proponen para futuras incorporaciones en la lista de patrimonio mundial. Y ya verán, como todos los países tienen bastantes bienes allí, y son un poco el futuro de la lista. Entonces, con la combinación de esta lista de patrimonio mundial y la lista indicativa, lo que se les propone es que realicen un análisis de si los bienes que están incluidos en estas dos listas representan bien el patrimonio de su país. Si cubren todas las posibles tipologías, épocas, culturas que pueden ser representativas y pueden ser fuente de identidad en sus respectivos países. A la vista de este análisis realizado, lo que se les propone es que la actividad, su ejercicio, proponga un bien que pueda ayudar a suplir las carencias, las debilidades que hayan detectado en el análisis realizado. Este puede ser una tipología que no esté representada, puede ser una región que no esté tampoco representada, puede ser un momento histórico que a nivel cultural haya quedado silenciado y consideren que es importante. El análisis que realicen, entonces, debe tener en cuenta todas estas cosas que he ido ahora diciendo, ¿no? Los distintos momentos históricos, las distintas culturas, las distintas etnias que pueda haber, las distintas regiones, si es la costa, si es el interior, los distintos climas que puedan estar también representados, el patrimonio natural respecto al patrimonio cultural. Toda esta información sobre la lista de patrimonio mundial la pueden encontrar en la página de la UNESCO. Y yo les pongo el link, y ahora voy a entrar en la página de la UNESCO para indicarles, a ver si lo... Les indico que en la página de la UNESCO hay una versión en español y otra en inglés, y en algunos casos la versión en inglés es mucho más detallada. Entonces les recomiendo que en algunos casos contrasten la información, porque en algunos casos pueden encontrar que la información sea mucho más detallada en uno que en otro. Perdónenme, que estaba... Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna duda con la actividad, se ha entendido bien el objetivo de la actividad. Bien, esta es la página, lo voy a hacer en la página en inglés, que resulta más fácil, y como verán hay distintos apartados. El primero es de Tentative List, que es la lista indicativa que les decía. Y en esta página lo que van a encontrar es para todos los países, por ejemplo en el caso de España,
lo encuentro, perdón. Ay. Bien, la lista indicativa para el caso de España verán que hay 33 sitios propuestos, ¿sí? Y para cada uno de estos sitios habrá su ficha correspondiente, su descripción, la justificación del valor universal excepcional y algunos otros documentos. Esto es lo de la lista indicativa. La lista de patrimonio mundial, aquí lo pueden ver, lo que recoge es para cada uno de los países miembros, cada país y los bienes que lo conforman. Verán que hay distintos colores. Cuando está en color rojo es patrimonio que está en la lista de peligro. Los rojos son culturales y los verdes son bienes naturales. Bien, para cada uno de los países verán que hay todos los bienes y lo que se les pide es que analicen la composición de la lista de su país. Y la lista en peligro les cuenta los bienes que están en peligro. Bien, pues aquí es donde pueden encontrar la información que se les pide para la actividad. Y bueno, solo sobre la evaluación, los criterios de evaluación de esta actividad, lo voy a explicar rápidamente. Se va a valorar que se haga un análisis completo o lo más completo posible de la composición de la lista, pero que sea un análisis crítico con el conocimiento que ya ustedes tienen sobre lo que es patrimonio y sobre el distinto patrimonio de cada país. Entonces, se valorará más que haya un análisis profundo sobre la composición que no que haya una descripción de cada bien muy profunda, porque eso ya lo tenemos. Entonces, se valorará más que haya una reflexión general sobre la composición de la lista. Y sobre el bien que se propone, sí que como ejercicio se les propone que lo intenten presentar como si ustedes como técnicos intentaran convencer de la necesidad de proponer este bien como un bien para la lista de patrimonio mundial. Por lo tanto, sí que estaría bien que reflexionaran un poco sobre los distintos criterios que podrían aplicársele al valor universal excepcional. La UNESCO utiliza, aquí donde pone criteria, utiliza 10 criterios para decidir si el bien tiene un bien universal excepcional. Si le quieren echar un ojo a estos criterios, cuando ustedes propongan la actividad, pueden analizar estos criterios y ver cuál sería más adecuado en su caso. Y finalmente, pues sí que se pide una cierta estructura y orden a la hora de presentar la información, porque ya verán que la lista acabarán siendo muchas imágenes, mucho texto, que haya un cierto orden en cómo se presenta la información. Y bien, yo creo que hasta aquí ha quedado explicada la actividad. Si tienen alguna duda sobre la misma, me la pueden realizar ahora, o si no, me pueden escribir por correo si tienen dudas sobre dónde encontrar la información. La página es la página de la UNESCO y lista de Patrimonio Mundial y encontrarán la información. Con eso no creo que tengan problema. No sé si tienen alguna duda ahora. Sobre esto, sobre algún aspecto de la asignatura.
El análisis que se pide, bien, sobre qué se tiene que hacer el análisis es sobre el país, porque las listas hacen referencia al país. Entonces, si se analiza cada bien, tiene que ser brevemente, sobre el Estado, sobre por qué es representativo o no, pero el análisis sí que tiene que ser en conjunto, si los bienes que están incluidos en la lista son los bienes que realmente representan al bien. O, por ejemplo, si están ahí porque responden a ciertos intereses particulares, ¿sí? En algunos casos, muchas de las propuestas responden a ciertos intereses, por ejemplo, de ciertas regiones. En el caso español, una de las problemáticas que ha habido es que desde el Ministerio de Cultura se ha intentado que cada región tuviera un elemento de patrimonio mundial. Y esto ha generado una situación extraña en la que bienes que ya estaban representados se volvían a representar en otra región, el mismo. Otro tipo de iglesia gótica, la catedral gótica, por ejemplo, o un paisaje cultural. Entonces, ahí sí que se les pide que analicen, dentro del contexto nacional, cuáles han sido los criterios que se han establecido para incluir unos y no otros bienes. Sara, sobre el tema de patrimonio, patrimonio urbano, patrimonio histórico, este tema, yo creo que en el tema 2 se puede haber visto cómo las distintas etiquetas que se le han puesto al concepto de patrimonio dependen también mucho de la disciplina que analice ese bien. Cuando se hablaba de patrimonio histórico, era en un momento determinado, el patrimonio histórico era algo del pasado. Y a partir de un momento determinado, el criterio para definir lo que era patrimonio dejó de ser únicamente su antigüedad y pasó a ser un criterio cultural, más cuando ya empezaron a introducirse perspectivas antropológicas y no tanto perspectivas desde la historia. Entonces, de ahí ha habido un debate sobre si el patrimonio se tendría que llamar patrimonio histórico o patrimonio cultural. En el caso del patrimonio urbano sí que entendemos que el patrimonio es el patrimonio que se encuentra en las ciudades. Ahí sí que no hay tanta duda. Espero que haya aclarado un poco por qué a veces se utilizan esos dos términos. Actualmente el concepto que se utiliza es el de patrimonio cultural y no tanto el del patrimonio histórico. Sobre el tema del guión, el guión está de manera orientativa, o sea que se puede organizar la información sin utilizar los puntos, ¿eh, Sara? O sea que no hay, Olga, perdona, no hay problema en presentar el trabajo. Lo que pasa es que sí que se tienen que responder a todas las cuestiones que se plantean, pero que a veces el propio trabajo requiere que no se siga los puntos punto a punto, sino que haya que se hace todo en un mismo texto, eso no es un problema. El tema del patrimonio como sinónimos, es que depende de lo que se esté dando valor y también depende en cada momento determinado. Por ejemplo, el patrimonio natural es un patrimonio también cultural, sí, ¿no? Está seleccionado culturalmente. Entonces, el tema de las etiquetas no es tan importante como las definiciones que estemos adoptando en cada momento sobre lo que es patrimonio. Si hay bienes que están por declarar, se entiende que estarán, Marta, estarán en la lista indicativa. Entonces sí que los tendremos en cuenta, porque el análisis que se plantea estudia tanto la lista actual como la lista indicativa, esta tentative list que se encuentran en la web. Vale, no sé si tienen alguna otra pregunta. Vale. Bueno, si tienen cualquier otra duda o tienen dificultades para acceder a la información, me pueden escribir un correo y les responderé ya más concretamente si lo necesitan. Bien, si no tienen más dudas entonces lo dejamos aquí y ya les indicaré, la semana que viene volveremos a hacer otra videoconferencia y les
les presentaré ya la cuarta actividad. Bien. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo en la videoconferencia. Y nada, que si necesitan cualquier cosa me escriben y bueno, muchos ánimos con la actividad, ¿eh? Muchas gracias por todo. Adiós. Grabación detenida.